Estamos dándole una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se preparan para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a comprender un poquito más sobre la necesidad que hay del juicio y que se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a comprender que tiene un tiempo específico y un lugar. Así que sean bienvenidos aquí en Guatemala, fuera de Guatemala, hasta donde llegue la tecnología. Incline su rostro con nosotros para pedir la bendición de Dios. Amante Padre, gracias porque las semanas pasan muy rápido. Los eventos finales están a la puerta, Señor. Eso quiere decir que la segunda venida de Cristo también está a las puertas. Sin embargo, pedimos tu bendición para entender el concepto del juicio, tanto al justo como al impío. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, queridos hermanos? Un gustazo para cada uno de nosotros saludarlos nuevamente, Pastor García. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente y poder transmitir un programa más. Como ya usted mencionó, lleva pues un título especial y es el juicio milenial. Eh, ¿qué sería a manera de introducción lo que vamos a estar viendo entonces, Pastor, lo que vamos a estar estudiando? Mire, el versículo clave es Eclesiastés 3:17, ya lo vamos a ver, que ahí se nos advierte, se nos indica que Dios juzgará al justo y al impío. Todo vamos a juicio. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que para el justo tiene abogado. Así. Para el impío ya no hay abogado porque terminó el ministerio de Cristo en el cielo. Y el que lo rechazó, ¿verdad? Y Y entrará a juicio también, ¿verdad? Solo por que sin supuesto. abogado. Claro, y también otra cosa que destaca el escritor de la Biblia es que es toda cosa buena, oculta, visible, mala, va también a ser pasado por el juicio, pastor. Sí, y usted mencionó algo demasiado importante. También el asunto de los justos, toda obra buena, sobre todo la obra mala, va a salir a juicio. Lo único es que será borrado. Así es. Será borrado, eliminado, cubierto. En cambio, el del impío no. Claro, eso es lo que la palabra del Señor destaca, ¿verdad? Así ¿Cómo que no? el juicio de Dios con respecto al justo y al impío, ¿verdad? De eso trata nuestro estudio en esta ocasión. Y ya usted mencionaba, Pastor García, el capítulo 3, versículo 17 de Eclesiastés, donde dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Qué le parece, pastor? Tiene un tiempo cada juicio. Claro. Y es sobre todo lo que se quiere y todo lo que se hace, por si acaso, ¿verdad? Hubiese alguna duda. Qué interesante este versículo, porque algunos piensan que cuando uno acepta a Cristo, ya no entrará a juicio. Sí, Claro. va a haber juicio, pero Por- con Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, fiador. Pero hoy vamos a estudiar un poquito más el juicio al impío que se va a desarrollar en el milenio. Claro que sí. Y también otra cosa que viene a mi mente con respecto a esto es que
por la equivocación o la interpretación o el énfasis de la salvación, salvos siempre salvos, ¿verdad? Entonces excluyen el juicio a los que así lo enseñan, ¿no? Qué Pero tremendo. sí, ¿verdad? Pero igual, no hay tal cosa como salvo siempre salvo. Lo que sí hay es que en el plan de la salvación establecido por Dios, que es por las gracias, aparte de las obras de la ley, que no invalida la ley de Dios, por esa ley es que tanto impíos como justos seremos juzgados en algún momento dado de la vida. Claro, usted mencionaba que es posterior a morir, ¿verdad? Sí, otro punto a destacar, pastor, es que como todo va a entrar a juicio, Así es. los que atacaron la santa ley de Dios, los que atacaron el día del Señor, el sábado, todo eso va a salir. Sí. Tendrá Y su lugar donde va a entrar todos esos ataques, ¿va? sí, Pero lo vamos a ver. sí, porque es la tergiversación completa de la palabra del Señor y por eso, pues, para que se vea que Dios hace justicia, pues todas esas situaciones, todos esos aspectos, todos esos factores han de ser eh, enjuiciados, pues vamos a decirlo de esta manera. Entonces, continuando con, recuérdese, amigo oyente, si te acaba de sintonizarnos, estamos conversando con respecto al juicio de Dios con respecto también al justo y al impío. Es decir, solamente habrá dos grupos, pastor. Solamente. Los Y justos. después lo que usted mencionó en el programa anterior, viene el juicio ejecutivo, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Ok, entonces el lugar donde se efectúa la primera fase del juicio y la segunda fase del juicio es el santuario celestial, ¿verdad? Y el tiempo, el del juicio, el del justo, al final de Daniel 8:14, el del impío, según dice la palabra del Señor, en el milenio, ¿verdad? Qué fácil lo enseña la Biblia. Allá donde Lucifer se rebeló, en el lugar más santo del cielo, ahí se está desarrollando el juicio para los hijos de Dios, con Cristo como abogado. Claro, Pero también veremos un versículo que ahí en el santuario se va a desarrollar el juicio para los impíos en el milenio. así es, así es. Que pues a mí me gusta pensarlo, pastor, no sé, con respecto a la fase investigativa, la fase sentenciadora y la fase ejecutiva, ¿verdad? Que cada uno de esos tiene sus momentos específicos, pero como usted mencionó ya en el santuario celestial, uno en el tiempo profetizado por Daniel, que es el de los justos, y el otro pues después de la segunda venida de Jesús a esta tierra. Y que esto lo dejó escrito también el profeta San Juan, ¿verdad? Así es, En Apocalipsis en 20, Apocalipsis. que es lo que vamos a estudiar. Pero de que hay juicio, pastor. Estaba viendo por internet, mire cómo se han levantado personas en contra de los elementos del juicio. Sí. Eh, Todo Eh, eso va a entrar a verse, pues. Sí, es que No es detrás de simplemente todo, lanzar eh, algunas cosas negativas sobre la ley o el sábado o el juicio investigador. Eso no es así nada más. por cierto, pastor, y a todo eso, pues, es a lo que en este momento hay que hacerle frente mientras se desenmascaran todas esas cuestiones. Por supuesto, mientras se predica el verdadero evangelio, el evangelio eterno, todas estas, digo, todo lo que usted estaba mencionando, pues ha de ser descubierto y planteado a las personas que de verdad desean en su mente y en su corazón vivir eternamente con Cristo. Miremos Ahora, este día. esto nos va a ayudar mucho, pastor. Ya, Allá en el santuario terrenal era el tipo, la sombra de lo que pasaba en el cielo, ¿verdad? así es, Pero
el juicio investigador, según Daniel 8:14, se desarrolla en el cielo. Cuando termine, siguen las plagas. Al final de las plagas, Cristo viene. Así es. Los muertos en Cristo resucitan y los santos en Cristo somos transformados y nos vamos, pues. Y ahí comienza el juicio milenial, allá también en el lugar santísimo para los impíos. Cuando eso termine, viene el juicio ejecutivo, que es el lago de fuego, y cielos y tierra nueva. Así de, mire qué sencillo lo presenta la Biblia. Así es. Amigos oyentes, hermanos, la verdad es que la importancia de conocer, de estudiar la palabra del Señor y especialmente el aspecto santuario terrenal, pastor, que era una tipificación, como usted dijo, de lo que es la realidad, ¿verdad? El mismo Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo debía construir el tabernáculo, bueno, ese que era movible, ¿verdad? Y en base a eso, pues también los constructores del templo, que estuvo como una maravilla del mundo, pastor, allá en Jerusalén, todo lo que se realizaba allí tenía pues aplicaciones al plan de la salvación ratificado por Cristo nuestro Señor en la cruz. El Evangelio estaba ahí en el santuario terrenal, en figuras. Así es. Por eso estaba el Yom Kippur. Que era el día de la expiación o era un día del juicio, ¿verdad? Que tipificaba justamente lo que estamos viviendo actualmente. Exacto, era el día más sagrado cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahí se desarrollaba. Eso es lo que está sucediendo ahorita después de que Cristo entró al cielo. Llegó el final de las 2300 tardes y mañana y empezó el juicio investigador allá en el cielo para todos los que han creído en Cristo como su Salvador personal desde Abel hasta el último. Así es, así es. Así que creo que está claro, amigos oyentes, el, lo que está planteado en el diagrama es justamente lo que el pastor García acaba de mencionar nuevamente, en lo que tiene que ver, pues, no solamente con el cumplimiento de lo que se hacía en el santuario terrenal, pero lo que se está haciendo hoy día en el santuario celestial, ahí donde tenemos a nuestro abogado, pastor, Cristo Jesús. Ahí los libros son abiertos, millares y millares de ángeles, dice Santiago, que ahí está la ley, que es la que va a dictar ya sea libertad o sentencia. Ujú. Pero si nuestros ojos fueran abiertos, lo que está sucediendo en el cielo es juicio, pues. Claro que sí. Amén. Entonces, luego llegamos aquí a leer unos versículos que nos conectan directamente con el juicio milenial, o sea, el de los impíos. Pero usted iba a decir algo, pastor. Sí, sí, pastor. En Apocalipsis 20 dice, versículo 4 decía que los que recibieron facultad de juzgar se sentaron en los tronos para juzgar. Eso es lo que dice. El Ujú. milenio es en el cielo. ¿Por qué? Porque la tierra quedó destruida con la venida de Cristo, más las plagas. Eso, mire, quedó como un abismo, así como era al principio. Ahí van a Desolada y pasar vacía. 1000 años. Satanás y sus ángeles con millones y millones que murieron cuando Cristo vino, mientras Ah, en el cielo se desarrolla ese juicio. Ahora, en el cielo se desarrolla ese juicio, mientras que en la tierra, Jeremías dice que los cadáveres quedan como estiércol, pastor, tirados. así. Sí, es parte de la desolación, es parte de la descripción que el escritor bíblico hace, ¿verdad? De cómo la tierra vuelve a quedar desolada y vacía, al Sin luz. totalmente, ¿verdad? Pues después de haberse cumplido también lo que dice Apocalipsis de la invitación a la cena de Dios, ¿verdad? Que ahí se comieron las aves, a todo lo que pudieron, ¿verdad? Y por supuesto después murieron también las aves, porque no había más alimento para ellos, yo creo tampoco.
Entonces, en Pastor, ¿cómo se imagina, Pastor Sergio, el diablo 1000 años contemplando la obra que hizo? Muerte, pues, 1000 años. Él va ahí. Es que cuando dice sin luz, recuerda que en la creación, el primer día, Dios creó la luz, pues. ajá. En el cuarto día creó el sol, pues ninguno de esos dos tipos de luz habrá. ¿Cómo será que el diablo va a estar ahí 1000 años con sus ángeles? Bueno, para la mente humana es indescriptible, ¿verdad? Pero bien, volviendo a Judas, capítulo 1 versículo 6 dice la palabra del Señor, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, obscuridad de la completa de la que se estaba hablando, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí se van a revisar la rebelión de Lucifer, cómo engañó a los ángeles, porque dice ahí que va a haber juicio, los ángeles van a ser juzgados. Así es, Pastor, usted y yo entendemos que hubo un gran conflicto en el cielo, según Apocalipsis, así es. pero no entendemos mucho cómo fue la rebelión, pues cómo fue el esfuerzo de los ángeles, de Cristo mismo para parar eso y no quisieron. Sí, yo en mi imaginación creo que a Jesús les ofreció salvación a Sí, Lucifer, a los ángeles caídos, a todos ellos antes de que vinieran e hicieran lo que hicieron aquí en la tierra, ¿verdad? Y siguen haciendo, pues. pues todo eso va a entrar en el juicio, en el milenio. Vamos a ver esa rebelión para que no quede una sombra de duda en la eternidad de que Dios no hizo su máximo esfuerzo para que Lucifer y sus ángeles no se perdieran. Él trabajó para eso, pero lo vamos a ver, no va a quedar una sombra Ah, de que Satanás tenía razón o se va a ver eso, porque no lo vimos, pues. claro, entonces en el versículo anterior hablábamos de los ángeles, ¿verdad? Son por supuesto los ángeles caídos. Y aquí en Hechos, capítulo 17 31 encontramos esta referencia muy interesante. Pastor dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al mundo se va a juzgar, pastor, la Inquisición. O imagínense a todas las atrocidades ¡Ja! que se Eh, hizo. eh, eh, el mejor libro es El conflicto de los siglos que lo describe, pero fue terrible eso. O el circo romano de los Césares, Nerón, la mamá de Nerón, Domiciano. Claro, la muerte de Todo Lucifer, eso ¿no? se va a juzgar porque es el juicio de los impíos. Así es, así es. Bueno, todo el derramamiento de sangre inocente, ¿verdad? De los cristianos estará allí siendo juzgada, ¿no? Y en una forma extraordinariamente única, Eh, diría yo. eh, Pastor Sergio, se va a juzgar a los que le prendieron fuego a Juan Justo, todos esos que murieron quemados. Sí. Por eso es que hemos de estar completamente confiados, seguros que Dios hace justicia, pastor, pero no lo hace hacia la carrera, ¿verdad? Dios es justo y demuestra delante del universo cómo es su carácter, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver con el universo completo, pastor. Sí, pastor, porque se va a ver cómo los impíos persiguieron a su pueblo. Ujú. Es que lo han perseguido. Y lo han casi destruido, ¿no? Pero siempre ha habido un pequeño remanente. Sí, casi lo hicieron desaparecer en la Edad Media. Así, con las grandes matanzas que hubo, ¿verdad? A través de la Inquisición, como usted decía, o las cruzadas, todas esas cuestiones eh, que pues están hoy día registradas en la historia. ¿No? Y como ahí dice el mundo, el odio de Adolfo Hitler sobre los judíos, Sí, todo es que, por eso dice juicio de los impíos al mundo, todo eso va a entrar, pastor.
Sí, y La aquí, conquista, le voy a dar un dato. ujú, ¿Cómo fue la conquista de la América? oh sí, donde murieron miles de nativos, ¿no? Bien, un versículo más que nos ayuda a comprender lo que estamos estudiando en esta ocasión, San Mateo capítulo 19 versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pastor, cuando se dividió el reino, tanto el Israel con capital en Samaria tuvo 20 reyes, Judá tuvo 20 reyes. Los reyes de Israel, ni uno bueno, pastor, ni uno. Qué tremendo, ¿verdad? En cambio, del lado de la tribu de Judá, por lo menos se salvan como cuatro reyes, como Josías, que hicieron el último llamado a la reforma. Toda esa rebelión va a ser, ahí lo dice, se van a juzgar a las 12 tribus de Israel, Y en porque cuanto a se va a eso, ver Acab, por ejemplo, Jeroboam, todo eso se va a ver. y en cuanto a esos reyes que usted mencionaba, una de las características es que sus intentos, sus esfuerzos por crear un reavivamiento y una reforma, ¿verdad? Dentro del pueblo, pastor, porque la verdad, tratando de destruir toda la idolatría en la que habían caído, ¿verdad? Los israelitas en algún momento dado. Pero note que dice que se van a sentar en los tronos. Y cuando uno lee Apocalipsis 20 dice que Cristo está en su trono, especialmente el capítulo 4 y 5. ¿Y dónde está el trono de él? En el lugar santísimo. Ahí nos vamos a sentar todos los salvos Amén. para ver cómo fue ese juicio. Ahí, por supuesto, en la segunda venida dice Apocalipsis que Cristo viene y juzga, porque ya no es abogado, se Claro. terminó. Sí, entonces, note, amigo oyente, que primero te mencionábamos el juicio a los ángeles caídos, luego al mundo, luego a Israel, Israel que rechazó a Cristo Jesús, pastor. Y Ay, aquí, ay, ay. y aquí encontramos otra vez a los ángeles, ¿verdad? Eh, ahora, juzgados por la luz concedida, ¿a quiénes son los que son juzgados por la luz que recibieron y algunos quizás la rechazaron o no la practicaron? Esta es una cita impresionante. Este pueblo que nació profético se le entregó de verdad la misión última y los que no la cumplan serán juzgados, mientras que el remanente que va a permanecer, ese entrará en el juicio investigador, no en este juicio. Eso debe quedar muy claro. De este pueblo va a quedar un remanente, pastor. Amén, así es. Un remanente en toda la tierra. Pero la gran mayoría no va a cumplir la misión y todos los que no cumplan la misión, el privilegio que se les dio de ser el último pueblo con el último mensaje, ahí dice el Espíritu de Profecía que serán juzgados también. Esto, no estoy hablando del remanente porque el remanente entra en el juicio investigador. Claro. Bien, la cita pues se puede resumir en tres declaraciones, ¿verdad? Si su experiencia, o más bien dicho, la experiencia de cada uno de nosotros, como creyentes, como los que esperamos a Jesús, decimos, si su experiencia espiritual no se corresponde o no corresponde con los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, recuérdese que también eso será juzgado. Si las bendiciones conferidas no lo, no lo capacitaron para cumplir la obra, para cumplir la misión que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallado falto. ¿Por qué? Porque de este pueblo que estamos hablando en este momento será puesto en la balanza, pastor. Y allí se mira hacia dónde se inclina la balanza, ¿cierto? Esta cita
está tomada de evento de los últimos días, Ok. porque tal vez aquí algunos hermanos deben de comprender que es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios en esta etapa final. Pastor, es un privilegio que Claro que sí. Y es. más que privilegio, bueno, es la verdad que el Señor quiere usarnos, ¿verdad? Dándonos, sí, el privilegio, pero también dándonos responsabilidades, pastor. Y el que no la cumpla será juzgado. Y el que la cumple estará en el juicio ahorita. Así es. Así que es impresionante, amigos oyentes, podríamos continuar hablando de el juicio, un tema muy abarcante, pero igual quiera Dios que iluminarnos a todos, ¿verdad? Para que estemos claros con respecto a lo que eso implica, para que, recuérdense, el carácter de Dios debe ser vindicado. Y eso es lo que se busca con el hecho de ser enjuiciados todos. Pastor, quiero invitarle a que inclinemos el rostro para ¿Cómo que no? oremos juntos nuevamente. Querido Padre nuestro, que estás en gloria, muchas gracias por tu palabra escrita, que sigue siendo el fundamento de nuestra fe y guía de nuestra conducta. Muchísimas gracias porque encontramos en ella las maravillosas enseñanzas, las promesas del plan de la salvación que tú has efectuado en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesús. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos, nuestros oyentes. Suple, por favor, sus necesidades como lo has prometido. Auxíliales, Señor, en este momento, en aquellas cosas que ameritan prontitud, si es tu voluntad, conforme a la fe de cada uno. Bendícenos. Pues lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.